Lo que estás escuchando ahora es una grabación real del viento en Venus, capturado por la sonda soviética Venus 13 en 1982. Este bajo y inquietante retumbo es el sonido de un mundo que parece casi imposible de existir. Un lugar donde el suelo está lo suficientemente caliente como para derretir metal, el aire es lo suficientemente denso como para aplastar a un humano, y las nubes llueven ácido. Pero aquí está la parte loca. Los humanos han estado allí, bueno, no físicamente. Pero hemos enviado máquinas para aterrizar, sobrevivir e incluso enviar de vuelta imágenes y sonidos desde la superficie de este planeta infernal. Entonces, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué la Unión Soviética pasó décadas obsesionándose con Venus, invirtiendo tiempo, dinero y algunas de las tecnologías más avanzadas de la época en misiones que, en su mayoría, terminaron en fracaso? ¿Qué hacía que este planeta valiera tanto la pena? Las décadas de 1960 y 70 fueron un tiempo intenso para la exploración espacial. Era un campo completamente nuevo, y descubrir cómo construir máquinas que pudieran sobrevivir en lugares duros e inexplorados llevó la ingeniería a sus límites. Países como los EU y la URSS estaban en medio de la carrera espacial, lanzando misiones, no solo para mostrar su poder tecnológico, sino también porque había un miedo real de que el espacio pudiera convertirse en el próximo campo de batalla. Para la Unión Soviética, uno de los primeros objetivos importantes no era Marte ni la Luna, era Venus. En ese entonces, los astrónomos apenas sabían algo sobre nuestro planeta hermano, porque su densa y nublada atmósfera ocultaba todo a la vista. Los soviéticos iniciaron su ambicioso programa Venus, conocido como Venus, con el lanzamiento de Venus 1VA, en febrero de 1961. El inicio parecía prometedor, pero la segunda etapa del cohete falló poco después del despegue y la nave espacial ni siquiera logró entrar en la órbita de la Tierra. La URSS rápidamente ocultó el fracaso, actuando como si fuera parte del plan. Solo 9 días después lo intentaron de nuevo. Esta vez lanzaron Venus 1, que logró escapar de la órbita de la Tierra y estableció su rumbo hacia Venus. Sin embargo, unos meses antes del sobrevuelo planeado, Venus 1 perdió contacto por radio, lo que impidió que enviara de vuelta cualquier dato. Esto estableció un patrón de desafíos para el programa Venus. Después de esto, las siguientes 2 misiones, parte de la serie 2MV1, lograron alcanzar la órbita de la Tierra, pero no pudo liberarse debido a problemas con el motor, cayendo finalmente de nuevo a la Tierra. La situación se deterioró aún más cuando la tercera etapa del cohete para Venus, 2MV2, número 1, explotó durante el vuelo, destruyendo la nave espacial. Los soviéticos lo intentaron de nuevo, lanzando 2 sondas más. Ambas misiones también fracasaron en salir de la órbita de la Tierra y se estrellaron de nuevo en el planeta. Para 1965 estaban listos para intentarlo una vez más. Esta vez, Venus 2 llegó con éxito a Venus, pero al igual que sus predecesores, los problemas de comunicación condenaron la misión. La nave espacial perdió su enlace de datos antes de poder enviar cualquier información. El siguiente fue Venus 3. Llegó hasta la atmósfera antes de que las comunicaciones se silenciaran. Aún así, la nave espacial técnicamente aterrizó o se estrelló, convirtiéndose en el primer objeto hecho por humanos en alcanzar la superficie de otro planeta. No fue exactamente una victoria sin contratiempos, pero aún así fue un hito. Otra sonda de Venus, lanzada más tarde ese año, fracasó de manera espectacular, estrellándose en algún lugar de Pensilvania. Para este momento, el programa estaba compitiendo codo a codo con el programa Mariner de América, que estaba ocupado explorando Marte y realizando sobrevuelos de Venus, pero en 1967 los soviéticos finalmente tuvieron un respiro. Venus 4 entró con éxito en la atmósfera de Venus y transmitió datos mientras descendía, haciendo historia como la primera transmisión interplanetaria. La celebración no duró mucho. Solo 5 días después, otra sonda no logró escapar de la órbita de la Tierra, y se estrelló de nuevo. En 1969, unos meses antes de que Estados Unidos aterrizara en la Luna,
2 sondas soviéticas más lograron enviar datos de la atmósfera de Venus antes de ser aplastadas por la extrema presión del planeta. Finalmente, en 1970, después de 14 intentos y 11 fracasos, con una tasa de éxito asombrosamente baja del 21%, los soviéticos lograron su objetivo. Venus 7 se convirtió en la primera nave espacial en aterrizar en Venus y transmitió con éxito datos desde su superficie. Logró enviar señales durante 23 minutos antes de ser aplastada y derretida por el abrumador calor y presión, condiciones que han sido mucho peores de lo que cualquiera esperaba. Pero una vez más, esta victoria fue seguida por otro contratiempo. Solo 5 días después del éxito de Venus 7, su sonda hermana no logró escapar de la órbita de la Tierra y se estrelló de nuevo. El siguiente verdadero éxito no llegaría hasta 1972, cuando Venus 8 logró llegar a la superficie de Venus y transmitió datos durante 50 minutos sólidos antes de ser finalmente derretido y aplastado por las extremas condiciones del planeta. Para poner esto en perspectiva, para este momento, Estados Unidos ya estaba enviando rutinariamente astronautas a la Luna. No solo habían aterrizado humanos en la superficie lunar múltiples veces, sino que incluso habían llevado 2 coches, los vehículos de exploración lunar, para que los astronautas pudieran conducir. Un tercer rover seguiría con la misión final de Apolo solo unos meses después. Mientras tanto, los soviéticos enfrentaron otro contratiempo cuando su próxima sonda explotó, mientras intentaba entrar en su órbita de inyección. Entre 1975 y 1983, los soviéticos comenzaron a perfeccionar sus misiones a Venus. Después de años de fracasos, estaban comenzando a descubrir cómo sobrevivir, aunque solo fuera brevemente, en la superficie de este mundo implacable. Las misiones durante este periodo no solo se trataban de aterrizar, también se trataban de hacer ciencia. Los soviéticos estaban decididos a obtener imágenes, muestras de suelo y datos atmosféricos. Daría mejor comprensión de Venus. Módulos estaban equipados con instrumentos para analizar la composición química del planeta, cámaras a color para capturar cómo se veía realmente la superficie. Pero incluso con diseños mejorados, Venus seguía luchando de vuelta. Un problema recurrente atormentó muchas de estas misiones. La tapa de las lentes de las cámaras no logró despegar. En un caso particularmente frustrante, la tapa de la lente aterrizó directamente debajo del instrumento, destinado a medir la compresibilidad del suelo, lo que significó que la nave espacial terminó analizando su propia tapa en lugar del suelo veneciano. A pesar de estos contratiempos, las imágenes que lograron llegar a la Tierra fueron revolucionarias. Mostraron un mundo árido y alienígena, cubierto de rocas afiladas y angulares, y envuelto en una tenue neblina naranja causada por la densa y tóxica atmósfera. La superficie de Venus parecía un desierto sin vida, un mundo quemado y aplastado más allá del reconocimiento. Estas fueron las primeras imágenes a color de otro planeta, y, aunque eran granuladas y limitadas, pintaron un escalofriante retrato de lo que sucede cuando la atmósfera de un planeta se descontrola. Los datos recopilados durante este periodo también confirmaron que la superficie de Venus estaba compuesta en gran parte de basalto volcánico, una clara señal de actividad volcánica pasada. Los científicos comenzaron a darse cuenta de que Venus no estaba simplemente muerta, había estado viva, geológicamente hablando, y quizás más activa de lo que habían imaginado. Las misiones a Venus más avanzadas, lanzadas a principios de la década de 1980, fueron Venus 13 y Venus 14, y estas marcaron el pináculo de la exploración soviética. Venus 13 aterrizó el 1 de marzo de 1982 y sobrevivió un increíble total de 127 minutos en la superficie. Más de 2 horas transmitiendo datos en condiciones que podrían derretir plomo. Envió impresionantes imágenes panorámicas del terreno venusiano, mostrando rocas irregulares y un cielo que brillaba con un extraño tono naranja. El módulo de aterrizaje incluso grabó los sonidos de Venus por primera vez, bajos, inquietantes retumbos del viento barriendo la árida superficie.
Venus 14, que siguió solo unos días después, duró casi una hora, enviando imágenes y datos similares. Ambas misiones analizaron la composición química de la superficie de Venus, confirmando que las rocas eran volcánicas y ricas en potasio, torio y uranio, elementos que se encuentran típicamente en rocas basálticas. Estos hallazgos sugieren que Venus había experimentado enormes erupciones volcánicas en el pasado, eventos que pudieron haber remodelado todo el planeta. El programa soviético de Venus no se detuvo ahí. En 1984, los soviéticos lanzaron Vega 1 y Vega 2, un par de sondas con un nuevo giro. Llevaron globos, diseñados para flotar en la atmósfera superior de Venus. A diferencia de la superficie, que es un infierno ardiente, la atmósfera superior de Venus es relativamente templada, con temperaturas y presiones similares a las de la Tierra a unos 50 kilómetros sobre el suelo. Los globos flotaron durante días, derivando en los poderosos vientos de Venus y enviando valiosos datos sobre la atmósfera del planeta. Este fue un logro notable. Durante un breve período, la Unión Soviética no solo estaba sobreviviendo en Venus, sino que estaba explorando sus cielos, pero a medida que la década de 1980 llegaba a su fin, también lo hacía la obsesión de la Unión Soviética con Venus. El colapso de la URSS significó el fin de la financiación para ambiciosas misiones espaciales, y Venus, que alguna vez fue un símbolo de la determinación soviética, quedó atrás. Durante décadas no hubo misiones importantes que regresaran al gemelo ardiente de la Tierra, y Venus se desvaneció en el fondo, mientras Marte se convertía en el nuevo foco de la exploración. Sin embargo, los descubrimientos realizados durante las misiones de Venus y Vega sentaron las bases para todo lo que sabemos sobre Venus hoy en día. Revelaron un mundo de calor extremo, presión aplastante y llanuras volcánicas. Un planeta que podría haber sido como la Tierra en el pasado se convirtió en una historia de advertencia sobre lo que sucede cuando el efecto invernadero se sale de control. Más recientemente, Venus ha vuelto a estar en el centro de atención gracias a un sorprendente descubrimiento en su atmósfera. En 2020, los científicos anunciaron la detección de gas fosfina a gran altura sobre la superficie del planeta. En la Tierra, la fosfina es un subproducto de procesos biológicos producidos por microbios que viven en entornos sin oxígeno. Esto planteó una pregunta emocionante. ¿Podría haber algo vivo en las nubes de Venus? Aunque es poco probable que la fosfina por sí sola pruebe la existencia de vida, es suficiente para que los científicos le echen un segundo vistazo a este planeta. Si la fosfina no proviene de la vida, entonces debe haber sido creada por algún proceso químico o geológico desconocido, algo que no hemos visto en ningún otro lugar del sistema solar. De cualquier manera, es un misterio que vale la pena resolver, y ha llevado a Venus de nuevo al centro de la exploración planetaria. La NASA ha anunciado dos misiones importantes, Da Vinci y Veritas. La misión Da Vinci, que significa investigación de gases nobles, química e imágenes de la atmósfera profunda de Venus, está programada para lanzarse a principios de la década de 2030. La misión enviará tanto un orbitador como una sonda de descenso a Venus. La sonda de descenso viajará a través de la atmósfera de Venus, tomando muestras y devolviendo mediciones hasta la superficie. Estas mediciones son cruciales para entender el origen y la evolución de la atmósfera de Venus y cómo se diferencia de las de la Tierra y Marte. Antes de llegar a la superficie, la sonda capturará imágenes de alta resolución del terreno rígido del planeta, conocido como teselas. Estas tesseractas son áreas de interés porque se cree que son algunas de las características geológicas más antiguas de Venus, lo que podría ofrecer pistas sobre la historia geológica del planeta y si pudo haber tenido tectónica de placas en el pasado. La misión Veritas, que significa emisividad de Venus, radiociencia, INSAR, topografía y espectroscopía, está planeada para orbitar Venus y devolver datos durante aproximadamente 2 años y medio terrestres. Sus objetivos científicos incluyen estudiar el agua pasada y presente, la actividad volcánica actual o reciente, y la evolución geológica de Venus.
Veritas tendrá una órbita circular baja alrededor de Venus, lo que permitirá que sus instrumentos recojan mapas globales de alta resolución de la superficie oculta bajo las nubes. La Agencia Espacial Europea también está contribuyendo con su misión Envision, que está programada para lanzarse a principios de la década de 2030. Envision tiene como objetivo estudiar la superficie y el subsuelo de Venus, analizando su actividad geológica y entendiendo la evolución del planeta. Esta misión complementará los esfuerzos de la NASA para estudiar la superficie de la Tierra y su actividad geológica, proporcionando una comprensión más completa de Venus. Las empresas privadas también se están uniendo a este esfuerzo. Por ejemplo, Rocket Lab ha anunciado planes para lanzar una pequeña sonda a Venus, potencialmente tan pronto como en 2025. Esta misión tiene como objetivo estudiar la atmósfera del planeta y buscar signos de vida, centrándose en las capas de nubes donde las condiciones podrían ser más templadas. Estas próximas misiones significan un renovado compromiso para explorar Venus. Los datos recopilados serán fundamentales para entender por qué Venus, a pesar de sus similitudes con la Tierra, evolucionó hacia un entorno tan hostil. Los conocimientos adquiridos también podrían informar nuestra comprensión del clima de la Tierra y la posible habitabilidad de exoplanetas con características similares. La noción de la habitabilidad humana en Venus ha sido desestimada durante mucho tiempo debido a sus extremas condiciones de superficie, con temperaturas alrededor de 465 grados Celsius o 869 grados Fahrenheit, presiones 92 veces mayores que las de la Tierra al nivel del mar y nubes de ácido sulfúrico. Sin embargo, discusiones recientes han considerado la posibilidad de la presencia humana en la atmósfera superior de Venus. Aproximadamente a 50 kilómetros, unos 31 millas, sobre la superficie de Venus, la presión y la temperatura atmosféricas son mucho más parecidas a las de la Tierra. Esta región, a menudo llamada la zona habitable de la atmósfera de Venus, presenta una oportunidad intrigante para la posible exploración humana o incluso la colonización. Se han propuesto conceptos como hábitats flotantes o aerostatos, donde las estructuras podrían mantenerse a flote en la densa atmósfera, proporcionando una plataforma para la exploración humana, para la investigación y exploración científica. La terraformación de Venus, alterando su entorno para hacerlo más parecido al de la Tierra, sigue siendo un desafío especulativo y monumental. Las propuestas han incluido métodos para reducir la densa atmósfera de dióxido de carbono, como introducir organismos fotosintéticos o desplegar reflectores solares a gran escala para enfriar el planeta. Sin embargo, estas ideas están actualmente más allá de nuestras capacidades tecnológicas y requeriría recursos y plazos sin precedentes. Por ahora, el enfoque sigue siendo la exploración robótica, para recopilar más datos sobre la atmósfera de Venus, su geología y su potencial para la habitabilidad pasada. Las próximas misiones proporcionarán información crítica que podría informar cualquier esfuerzo futuro relacionado con la exploración o la habitabilidad humana. A pesar de todo lo que hemos aprendido, Venus sigue siendo uno de los planetas más misteriosos de nuestro sistema solar. La mayor parte de los datos de la superficie que tenemos provienen de antiguas misiones soviéticas y escaneos por radar. Sin embargo, apenas hemos rasguñado la superficie, literalmente. Bajo las densas nubes y las llanuras volcánicas, Venus podría aún tener respuestas sobre su pasado, su interior y procesos que nunca hemos visto en otro lugar. Hay muchas pistas, pero no respuestas claras. Y eso es lo que hace a Venus tan fascinante. Por un lado, Venus puede no estar tan muerta como pensamos. Aunque sus llanuras volcánicas parecen antiguas, algunas evidencias sugieren que Venus sigue siendo geológicamente activa. Recientes mapas por radar muestran puntos brillantes en la superficie que podrían ser flujos de lava recién solidificados, lo que sugiere erupciones volcánicas en curso. Los científicos creen que Venus podría tener enormes reinicios volcánicos, donde el calor se acumula bajo su corteza y luego erupciona en eventos a nivel planetario. Este tipo de resurfacing global podría haber ocurrido hace cientos de millones de años, o podría estar sucediendo aún hoy.
Si pudiéramos confirmar actividad volcánica reciente, cambiaría todo. Los volcanes activos podrían explicar algunos de los extraños químicos en la atmósfera de Venus, como los compuestos de azufre, que se están reponiendo constantemente. Entender cómo Venus libera calor interno también nos ayudaría a comparar su geología con la de la Tierra y a averiguar cómo se comportan planetas similares bajo una presión extrema. Bajo la superficie, la estructura interna de Venus es otro misterio. La Tierra tiene un núcleo, manto y corteza que están en constante movimiento debido a la tectónica de placas. Pero Venus parece diferente. Su falta de tectónica de placas ha desconcertado a los científicos durante décadas. ¿Cómo escapa el calor del interior de Venus si no hay placas en movimiento? Una teoría es que la corteza de Venus es demasiado gruesa y fuerte para romperse en placas, lo que obliga al calor a acumularse hasta que estalla en enormes eventos volcánicos. Otra teoría sugiere que Venus podría tener una tapa estancada, una corteza sólida sin movimiento, pero con rasgaduras o grietas ocasionales donde el magma empuja hacia afuera. Las misiones modernas, como la próxima Veritas de la NASA, están diseñadas para investigar estas preguntas, utilizando radar para sondear la superficie de Venus y datos de gravedad para estudiar su estructura interna. Si podemos averiguar qué está sucediendo bajo la superficie de Venus, nos dará una mejor comprensión de cómo los planetas rocosos, incluida la Tierra, evolucionan con el tiempo. Más allá de su geología, Venus también podría tener una atmósfera compleja que no entendemos del todo. Aunque hemos hablado del descubrimiento de la fosfina, es solo una parte del rompecabezas. La atmósfera de Venus es dinámica y está en constante cambio, con fenómenos extraños que no vemos en la Tierra. Por ejemplo, los vientos superrotativos en la atmósfera superior de Venus se mueven a velocidades superiores a 250 millas por hora, rodeando todo el planeta en solo unos pocos días. Los científicos no saben por qué la atmósfera de Venus se comporta de esta manera, y entenderlo podría darnos información sobre los sistemas climáticos en otros planetas. También está el misterio de los vórtices polares de Venus, enormes tormentas en espiral en los polos del planeta que se comportan de maneras extrañas e impredecibles. Estas tormentas son como huracanes, pero mucho más estables, existiendo durante años a la vez. Observaciones recientes de la sonda Akatsuki de Japón revelaron que estos vórtices están moldeados por diferencias de temperatura y patrones de viento complejos, pero aún no entendemos completamente su estructura u orígenes. Estudiar la atmósfera de Venus, incluidas las tormentas, nos ayuda a modelar sistemas climáticos extremos y a comprender mejor las atmósferas planetarias, incluida la nuestra. Otra característica extraña de Venus es su falta de un campo magnético. Su campo magnético nos protege de la radiación solar y juega un papel clave en el mantenimiento de nuestra atmósfera. Venus, a pesar de ser similar en tamaño y composición a la Tierra, no tiene un campo magnético detectable. Esto ha causado que su atmósfera sea despojada por los vientos solares a lo largo de miles de millones de años, dejando a Venus expuesto y vulnerable. ¿Pero por qué Venus no tiene un campo magnético? Una posibilidad es que el núcleo de Venus, que debería ser fundido como el de la Tierra, no se esté moviendo de la misma manera que el de la Tierra. Sin un núcleo convectivo fundido, Venus no puede generar un campo magnético, y eso podría haber sido uno de los factores clave que lo condenaron. Estudiar el núcleo de Venus y su falta de magnetismo podría ayudar a los científicos a entender por qué algunos planetas desarrollan campos protectores mientras que otros no. Una pregunta que es crucial a medida que estudiamos exoplanetas potencialmente habitables en otros sistemas solares. Finalmente, Venus presenta uno de los mayores misterios de todos. ¿Fue alguna vez habitable? Venus podría haber tenido océanos hace miles de millones de años, pero hay cada vez más evidencia de que Venus se mantuvo habitable durante mucho más tiempo de lo que se pensaba anteriormente. Modelos climáticos recientes sugieren que Venus pudo haber tenido agua líquida durante hasta 2.000 millones de años, tiempo más que suficiente para que la vida evolucionara. Si es cierto, esto significaría que Venus fue potencialmente el primer planeta habitable en el sistema solar, mucho antes de que la Tierra se convirtiera en el mundo próspero que conocemos hoy. En algún momento algo cambió.
Los océanos de Venus se evaporaron y la atmósfera se volvió dominada por el dióxido de carbono, desencadenando el efecto invernadero descontrolado que lo convirtió en el mundo infernal que vemos hoy. ¿Pero qué causó este cambio? ¿Fue un evento volcánico masivo? ¿La creciente luminosidad del Sol hirvió lentamente el agua de Venus? ¿O fue algo completamente diferente? Estos misterios hacen de Venus algo más que una simple historia de advertencia. Es un mundo de potencial científico sin explotar. Cada pregunta sin respuesta sobre Venus nos acerca a entender cómo se forman, evolucionan, y en algunos casos, mueren los planetas. Es un recordatorio de que incluso los entornos más extremos pueden ofrecer lecciones valiosas. Venus nos obliga a pensar de manera diferente sobre la vida, la habitabilidad y el delicado equilibrio que hace que la Tierra sea tan única. Con la tecnología moderna y nuevas misiones en el horizonte, finalmente estamos listos para regresar a Venus y descubrir las respuestas que nos han eludido durante tanto tiempo. Venus es importante porque nos desafía a resolver algunos de los mayores enigmas en la ciencia planetaria. Ofrece un vistazo a lo que podría suceder si perdemos el control del clima de la Tierra. Incluso podría ayudarnos a encontrar pistas sobre la vida en los lugares más inesperados. A pesar de su calor, presión y hostilidad, Venus sigue siendo uno de los mundos más importantes y fascinantes de nuestro sistema solar. Venus es un planeta que nos desafía y nos fascina al mismo tiempo. Durante décadas, se desestimó como un mundo muerto y hostil, un lugar demasiado peligroso y extremo para una exploración significativa. Pero como hemos visto, Venus tiene mucho más que solo calor abrasador y presión aplastante. Es un planeta con historias escritas en sus llanuras volcánicas, misterios que giran en sus nubes tóxicas y secretos enterrados profundamente bajo su corteza. Es un recordatorio de lo poco que realmente sabemos sobre los mundos rocosos del sistema solar y cuánto nos queda por aprender. Las misiones Venera de la Unión Soviética en el siglo XX abrieron la puerta a Venus, demostrando que la exploración, incluso en los lugares más imposibles, es posible con suficiente persistencia e ingenio. Esos primeros módulos de aterrizaje, a pesar de su corta vida útil, nos dieron nuestras primeras vislumbres de la superficie, un desolado páramo volcánico, bajo densas nubes de dióxido de carbono. De esos esfuerzos, aprendimos cómo los planetas pueden evolucionar hacia estados tan extremos y cuán similar era Venus a la Tierra antes de que sus caminos se separaran. Ahora, con misiones modernas en el horizonte, la humanidad está regresando a Venus con ojos nuevos y mejores herramientas. Las misiones Da Vinci y Veritas de la NASA, junto con la Envision de la Agencia Espacial Europea, revelarán a Venus de maneras que nunca hemos visto antes, desde mapear su superficie oculta hasta muestrear su atmósfera. Estas misiones nos ayudarán a responder preguntas sobre la historia de Venus, su actividad volcánica y su potencial para la vida. Si Venus alguna vez tuvo océanos y un clima templado, necesitamos entender qué salió mal. ¿Alguna vez tuvo Venus vida? ¿Podría algo aún sobrevivir en sus nubes hoy en día? Y, lo más importante, ¿qué nos enseña Venus sobre la frágil atmósfera de la Tierra? Venus es importante porque nos impulsa a explorar lo desconocido. Sus misterios son vastos y sus lecciones son urgentes. Al estudiar Venus, no solo obtenemos información sobre el funcionamiento de otros planetas, sino también una comprensión más profunda del pasado, presente y futuro de la Tierra. La historia de advertencia del efecto invernadero descontrolado de Venus sirve como un recordatorio contundente de lo que puede suceder cuando Venus está en medio de un ciclo espacio-temporal, cuando la atmósfera de un planeta se sale de control. Al mismo tiempo, las similitudes de Venus con la Tierra nos dan esperanza de que algún día podamos explorar sus nubes, hábitats flotantes azules, o incluso encontrar signos de vida en los lugares más inesperados. Al final, Venus es más que un mundo caliente y infernal. Es un símbolo de la curiosidad y la determinación humana. Representa el impulso de superar límites, de explorar lo imposible y de buscar respuestas en lugares que nadie pensó que podríamos alcanzar. Con nuevas misiones listas para desvelar sus secretos, Venus está preparada para enseñarnos más de lo que jamás imaginamos.
Ya sea la vida pasada de un mundo habitable, las fuerzas activas que moldean su superficie o los límites de la vida misma, Venus es una historia que está lejos de haber terminado. Y quizás, a medida que aprendamos más sobre este gemelo ardiente y misterioso de la Tierra, descubramos no solo qué le sucedió a Venus, sino también qué significa eso para nosotros aquí, en nuestro frágil planeta azul.